Buenas noches, mi nombre es Pablo Fernando Paya Álvarez. Estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en la UNAD, Ciudad Pasto. A continuación vamos a dar inicio al video del simulador La Rampa. Primero que todo debemos abrir el simulador y nos pide que debemos reiniciar, que debemos colocar el refrigerador en el tablón, que debemos variar la inclinación dándole clic sostenido sobre el tablón y responder las preguntas. Entonces, bueno, reiniciamos, nos dirigimos, le colocamos el refrigerador que tiene un peso de 175. Entonces, podemos iniciar el ángulo de inclinación lo podemos cambiar, ¿no? Como lo pide, como dice ahí. Entonces vamos a iniciar a contestar las preguntas. Nos dice que para que el valor de la fuerza normal es igual al peso. Entonces, podemos decir que para que el valor de la fuerza sea igual al peso, el ángulo debe estar en 0. Y deducimos que para que el valor de la fuerza normal sea igual al peso, el ángulo, como dijimos, debe ser 0, para que no exista sino un solo componente en Y, y eso se puede ser igual al siguiente diagrama, ¿no? Bueno, seguimos con el siguiente punto. Entonces lo que nos pide es ir al simulador, lo reiniciamos, ya estamos en más detalles. Nos pide que hacer unas modificaciones, aquí en la tablita lo explica, lo cual nos pide que que debemos colocar el refrigerador sobre el tablón y que debemos encontrar el ángulo para el cual el refrigerador empiece a deslizarse, teniendo presente que debemos hacer clic en el botón adelante para verificar que el refrigerador se mueva, y debemos encontrar el ángulo exacto para que empiece a deslizarse. Entonces, bueno, en el coeficiente de fricción nos pide que debe estar en 1. Entonces, reiniciamos, colocamos el refrigerador. Bueno, vamos a iniciar. Aquí está en 10 grados. Y lo iniciamos. Lo vamos a colocar en el coeficiente de fricción en 1. Y como podemos ver, empieza a deslizarse. Lo vamos a colocar en 3, como lo pide. Y aquí en 18.8 grados. Como podemos ver, se desliza. Y así sucesivamente. A ver, vamos a ver en 6. En 6 con 36. Ya aquí nos pide 6. Como podemos ver, se desliza. Entonces, vamos a iniciar a respuesta a la pregunta. Dice: ¿qué relación hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? Debemos justificar nuestra respuesta. Bueno, en cuanto al coeficiente de fricción y al ángulo de deslizamiento, entonces podemos decir que al existir un ángulo mayor de inclinación, se aumenta la fuerza.
y la fuerza existente en el peso. Esto por el componente y y en x. Y esto igual equivale obedece al peso, y eso hace que haya movimiento, que la fricción no sea más fuerte y evite el deslizamiento. En el siguiente punto nos pide diseñar para un proceso que le permita comprobar si la masa del objeto afecta o no al ángulo del deslizamiento. Para empezar el plan es necesario definir cuál es la variable independiente, la variable dependiente y quién será la constante. Bueno, entonces aquí como podemos ver variable independiente, ángulo de inclinación. Variable dependiente, la masa, y la constante sería la gravedad. Entonces, ángulo de inclinación 15 grados. Velocidad sería 3,10 metros sobre segundos. Masa del refrigerador 175 kilogramos. Y la gravedad 9,81 metros sobre segundos. Entonces, dice que qué relación existe entre la masa y el ángulo de deslizamiento. Justifique su respuesta. Entonces podemos decir que entre mayor sea la masa, el ángulo de inclinación no importaría, porque igual el deslizamiento hacia abajo es porque depende de la masa del objeto o del ángulo, o igualmente del ángulo. Esto dependiendo de su geometría y por supuesto del centro de la masa. Entonces esa sería